Este tema es muy importante y trascendental para poder entender por qué los problemas de nuestros vecinos no se han podido solucionar. Por una parte está la ONU, que se supone que esta organización está haciendo todos los esfuerzos para que esa nación encuentre la paz, encuentre una comisión para poder organizar elecciones y pueda de alguna manera, ¿no? Deshacerse de esas bandas que han estado gobernando Haití durante todo este tiempo. Pero este proceso está lleno de contradicciones, de mentiras, de falsas informaciones y de ocultamiento de información. Y esto que les voy a platicar es grave porque tiene mucho que ver con la estabilidad, ¿no?, que pudiera tener ese pueblo. Es un elemento importante para cualquier nación. Pero antes de eso, quiero agradecerles a los nuevos suscriptores. Bienvenidos al canal de Charro Bachatero. Gracias por compartir el contenido, por darle like y por comentar. Miren, señores, la semana pasada, la policía de aquel país vecino, con todas y sus deficiencias, con todo y sus problemas que tiene interno esa policía, con su falta de presupuesto, logró rescatar un barco que había sido secuestrado por estas pandillas, un barco lleno de bultos de arroz, de costales de arroz. Aquí se dice sacos, ¿no? De sacos de arroz. Algo así como 60,000 sacos de arroz tenía ese barco. Y las bandas se organizaron para poder secuestrarlo. La policía haitiana se dio cuenta de esto, se percató y pudo rescatar ese barco para que obviamente esos sacos de arroz pues pudieran llegar a la población haitiana. Oigan bien esto, eso fue la semana pasada y muy poca prensa internacional hizo eco de esto. Y este evento es muy importante. La ONU de alguna forma ha querido tapar esto. ¿Y por qué ha querido taparlo? ¿Por qué la ONU de alguna manera está como arropando o protegiendo a esas bandas? Yo les voy a decir por qué. Pero miren, por otro lado, el día sábado, o sea, antes de ayer, volvieron a secuestrar otro barco, pero ahora con 1,500 sacos de arroz. El primero fue de 60,000, eso es mucho arroz. Y ahora fue de 1,500 sacos de arroz. Obviamente, para que estas bandas actúen, puedan llevar a cabo un plan como este, obviamente debe de estar bajo la supervisión y las órdenes de Jimmy Barbecue, porque recuerden que ese es el máximo líder de todas esas bandas, el famoso G9 y más, que se los he dicho que hay como 70 bandas. Entonces, ¿por qué? Primero, ¿por qué la ONU no ha hecho un reporte de eso? ¿Por qué? Obviamente, por eso es que los medios electrónicos de información mundiales no han hecho tanto eco de estos dos eventos. Fue en menos de una semana. La semana pasada, un barco de 60,000 sacos de arroz que la policía logró rescatar y ahora, el sábado, antes de ayer, un cargamento de 1,500 sacos de arroz. ¿Por qué hacen esto las bandas? Les he dicho que las bandas tienen que financiarse. La gente y los organismos internacionales y los países que le dan financiamiento a estas bandas, pues no pueden hacerse, digamos, cargo plenamente de todos los recursos que se necesita para mantener a ese país como está ahora, porque son meses, son miles de miembros de esas bandas que obviamente tienen que comer, tienen que tener ciertos productos para poder sobrevivir, necesitan agua, necesitan ropa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que estas bandas también se han dedicado a secuestrar gente en aquel país, personas que pudieran tener un poco ahí, que identifican un poco de dinero, pues bueno, los privan de su libertad y piden rescate. Pero también tenemos la otra parte de esas sustancias ilícitas que se almacenan en esa parte de la isla y que ellos tienen un beneficio y que también la comunidad
de haitianos que hay en Miami, el Little Haití, que también están coludidas con esos personajes que son poderosos allá, que también mandan esas sustancias a esta parte de la isla, y en fin, hay un sinnúmero de negocios que tienen estas bandas para poder financiarse. ¿Qué pasa entonces con estos cargamentos? Pues obviamente los querían robar para vendérselos al pueblo, ni siquiera para regalárselos, señores. Ese pueblo se está muriendo de hambre. Ese pueblo está en un caos permanente. Y estas bandas haciendo de las suyas para finalmente beneficiarse económicamente con estos sacos de arroz. 60,000 sacos de arroz no es una poca cantidad. 1,500 podría ser que sí, pero tomando en cuenta que la semana pasada la policía pudo rescatarlo, creo que algo así como 50,000, creo que ellos se llevaron 10,000 sacos, pero bueno, finalmente pudieron rescatar la mayor cantidad posible de ese alimento. Y ahora en esta semana son 1,500. Eso es lo que están haciendo las propias bandas para sus propios conciudadanos. Imagínense ustedes lo que yo siempre les he dicho. Para muchos haitianos, los propios haitianos son sus enemigos y no quieren saber de los haitianos. Esa oligarquía, esa gente millonaria que está apoyando también a estas bandas, porque recuerden que ellos mismos también sirven como guardaespaldas, como seguridad de esa oligarquía que tiene diferentes empresas y que de alguna manera son los dueños de Haití, que tienen mucho dinero, que pueden ser 3 o 4 o 5 familias que tienen demasiado dinero y que ellas mismas se han encargado de estar también financiando a estas bandas para que los protejan. De otra forma no hubiera sido posible su estancia en ese país. Pero entonces aquí mi cuestionamiento es, ¿por qué la ONU no ha hecho nada para haber actuado inmediatamente cuando se supo de este secuestro de este barco? ¿Y por qué también lo paró? O sea, ¿por qué también paró la información? ¿Para qué o por qué? Me parece que la misma ONU está jugando dos papeles. Por un lado, quiere seguir aparentando y cimentando esa imagen que tiene como de una organización independiente, democrática, preocupada por los derechos de todos los seres humanos, una institución que va a mediar entre cualquier conflicto que hay entre naciones, pero por otro lado también está haciendo negocio, también se benefician de todos esos conflictos que hay, porque dentro de esa organización, que sabemos que manda los Estados Unidos, el imperio, no por algo la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, y quien suministra esas armas a estos grupos, obviamente son empresas norteamericanas, Boeing, Lockheed Martin y demás, y que hay un sinfín de negocios que se pueden estar desarrollando con el caos. Son muy pocos los que se benefician de eso. Por eso es que la ONU tiene de alguna manera la orden de no encontrarle rápida solución a ese problema, porque entre más se alargue, más negocio es para todos los que se están beneficiando, como los que les estoy diciendo de las armas, de los que mandan los alimentos, los que mandan donaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí lo preocupante es que mientras ese pueblo se está muriendo de hambre, ese rechazo, o mejor dicho, ese reflejo, viene directamente para la República Dominicana. Ese es el problema y eso es lo que a mí me preocupa. Cada acontecimiento que suceda en el país vecino va a afectar gravemente a la República Dominicana, entiéndanlo. ¿Ustedes sabían de eso? Escríbanme aquí si ustedes sabían de esos cargamentos de arroz que fueron secuestrados. La prensa no se hizo, yo tuve que rebuscar, yo tuve ahí en mis lecturas y en todo lo que yo leo por internet, una información me llevó a la otra y otra a la otra, hasta que encontré estas dos que obviamente las estoy hilando porque son dos acontecimientos, uno detrás del otro en menos de una semana y que tiene que ver con alimento, un alimento que están con un carácter de urgencia para ese pueblo porque se están muriendo de hambre. Y el señor Barbecue y sus
y su mafia, sus socios, sus integrantes de esa banda, jugando con la miseria del pueblo haitiano. Imagínense ustedes, si el propio haitiano no quiere solucionar el problema, imagínense la comunidad internacional si está interesado en solucionar ese problema. No. Y se lo están dejando a la República Dominicana, que el tiempo avance, vamos a ir presionando y amarrando, ¿no? Apretando las tuercas de diferentes sectores para que finalmente el propio peso de ese problema caiga en su totalidad a la República Dominicana. Acuérdense que ahora se está sosteniendo porque vienen elecciones y el presidente Luis Abinader está aguantando ese problema. Tienen que esperar a que se reelija para que entonces caiga ese peso de verdad. Ustedes se van a dar cuenta que después de las elecciones van a ver cómo la dinámica del país vecino va a cambiar. Las organizaciones internacionales se van a virar, o sea, van a hacer cosas completamente distintas y con mucho más presión, porque como ya van a saber que otra vez el pueblo dominicano eligió, si es que se reelige a Luis Abinader, entonces ya hay una justificación más para dejarle caer todo ese problema a un gobierno recién electo, aunque haya sido en reelección, pero que finalmente fue democrático y fue limpio, porque se supone que esas instituciones van a estar velando porque ese proceso sea lo más transparente posible para que haya legitimidad. Y si Luis Abinader logra hacerse, como dice Farideh Raful, que quiere ganar con un 65% para legitimar esa buena voluntad del pueblo dominicano, legitimar el buen accionar del gobierno de estos 4 años, con mucho más razón las instituciones van a estar pendientes para que Luis Abinader gane con ese porcentaje, para que así tenga una solidez la República Dominicana y se le eche ese problema del país vecino. Por eso es que vienen cosas grandes, tienen que estar atentos. Este problema de este secuestro, de estos cargamentos de arroz, pareciera que no afecta a la República Dominicana. Pero todos, señores, si los vecinos se les ocurre volver a llevar palas, picos y demás para desviar el agua del río Masacre, va a afectar de este lado. Si los vecinos les cae un huracán ahora mismo, o viene un tsunami, o viene un terremoto, le va a afectar a la República Dominicana porque tiene que salir en ayuda. De alguna u otra forma, se le va a achacar todos los problemas que suceden en esa nación a República Dominicana. Entonces aquí mi cuestionamiento es ese. ¿Por qué la ONU está de alguna manera tapando, tratando de no sacar toda la verdadera información que hay de esas bandas? Y por otra parte, ¿no? Esta, digamos, necesidad que tiene el pueblo haitiano de que pronto se haga esta comisión que se supone que ya se hizo. Se supone que el fin de semana lo hicieron público y oficial, que ya está armado el consejo, para poder organizar y convocar a elecciones lo más pronto posible. Desde que eso se firme, el ex primer ministro Ariel Henry va a renunciar. Se supone que ya está todo aprobado porque ya se le había mandado el reporte al ex primer ministro mientras estaba en Estados Unidos hace como 2 semanas, y él no estaba de acuerdo en ciertas situaciones y dijo que no. Ahora, según la prensa, en este fin de semana, ya está todo listo y el ex primer ministro firmó para que se pueda coordinar esta comisión, se pongan a trabajar y entonces se convoquen a elecciones. Pero ¿cómo se van a convocar a elecciones teniendo tanta hambre, teniendo tanto caos, y que las bandas obviamente tampoco van a permitir que eso sea? No lo van a permitir, barbecue y compinches. No les interesa que el problema haitiano se solucione. Y esta es una estrategia de él también para estar jodiendo y molestando a la República Dominicana. Acuérdense, todos estos miembros de bandas que han ingresado a territorio haitiano y que muchos no están identificados por los organismos de seguridad, que muchos están con otra nacionalidad, que muchos están con pasaportes y documentos falsos, que tienen otra identidad,
porque tienen que tener gente de este lado, porque aquí hay más de 2,5 millones y saben que los tienen que coordinar y saben que tienen que sacar recursos para llevarlos a Haití. Para eso están esos miembros aquí, organizar a todos esos haitianos, empezarles de alguna manera a también cobrarles un tributo para cooperar para eso. Y no lo digo de forma formal, o sea, de forma legal. Saben que va a haber presión, saben que va a haber chantaje. Entonces, hay que estar muy atentos con respecto de eso, señores. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima y recuerda compartir el contenido y darle like.